Un gran saludo para todos. Y hoy estamos con un gran amigo, con William Toro, y vamos a hablar sobre el primer libro, y vamos a hablar sobre algo importante, el título del libro se llama Contra el tiempo, la batalla por la eternidad. Bueno, hola mi hermano Diego, ¿cómo estás? Un gran saludo para todos, paz y bien. Dios los bendiga, hermano. Primero que todo, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Contento entonces, hermanito, de estar aquí, como bien lo decías, precisamente para hablar de la publicación de mi primer libro, que como bien decías, se llama Contra el tiempo, la batalla por la eternidad. Muy bien, vamos a entrar en materia. ¿Cómo aparece el título del libro? Bien, mi hermano, entonces, vamos al libro. Entonces, el libro se llama Contra el tiempo, la batalla por la eternidad. El título en sí del libro es Contra el tiempo. El subtítulo del libro es La batalla por la eternidad. Es lo que da a entender el porqué, obviamente, del título. Entonces, esto inicialmente surge de una experiencia muy personal en mi vida, ¿ya? Porque es que desde muy joven yo sentía que el tiempo era para mí un enemigo, era algo contra lo que yo debía luchar. Entonces yo vivía enfrascado en eso, en una batalla personal, espiritual, contra el tiempo. Era algo que siempre me perseguía, pero que no podía detener. Y de hecho yo compuse una canción cuando yo estaba en mi época pues, de ateo y tuve una agrupación de heavy metal. Yo compuse una canción que se llamaba así precisamente, Contra el tiempo. Y así una frasecita corta, por ejemplo, del coro de esta canción decía, y a luchar contra el tiempo, contra su voluntad, y a detener su vuelo, tú decides el final. Entonces yo lo decía de esta manera, en el sentido de que la vida de los seres humanos es tan corta, ¿ya? Indiferentemente así uno, digamos que haya fallecido a los 90, 95, 100 años, aún así sigue siendo muy corta para poder aprender y conocer todo lo que uno en realidad quisiera aprender y conocer, ¿cierto? Sobre todo una persona tan racional como lo que era yo desde esas mismas épocas, ¿cierto? Entonces, mi batalla era contra el tiempo porque yo decía, ¿qué sentido tiene entonces aprender y conocer tanto si en el momento en el que esto se apague, entonces de qué va a haber valido tanto esfuerzo en aprender tantas cosas y que ni siquiera son todas las que pude haber querido aprender? Entonces, ¿cuál fue el real sentido de esto? Entonces, digamos que yo me autocomplacía en pensar, digamos, parafraseando varios pensamientos de varios escritores, yo me complacía diciendo que para uno poder ser inmortal tenía que hacer algo digno de escribirse o escribir algo digno de leerse, que esa era la forma de ser inmortal. Así como, por ejemplo, grandes artistas como Miguel Ángel, Leonardo, llegaron a hacer obras y entonces ellos se han inmortalizado en sus obras, ¿cierto? Pero para mí era simplemente algo como, bueno, entonces tengo que hacerla así porque sería entonces el único sentido, pasar a la inmortalidad en el recuerdo cultural y social, pero no porque en realidad yo pueda hacerlo. El tema es que con los años yo comprendí que en realidad el tiempo no es solamente un verdugo, sino que también es un campo de batalla. Es un campo de batalla donde se juega nuestra eternidad y de ahí nace precisamente ese sentido nuevo de Contra el tiempo, que aunque en el libro se llama Contra el tiempo, en síntesis, en el libro es llegar a entender que la batalla más que contra el tiempo termina siendo en el tiempo, y ahí precisamente entra el subtítulo que es la batalla por la eternidad. Muy bien. Hablemos un poco sobre la portada del libro. La portada del libro es muy interesante. Claro que sí, mi hermano. Bueno, la portada del libro es una portada sencilla, pero que es muy diciente. ¿Por qué? Porque la idea es que incluso una persona, digamos, que incluso sin leer el título pueda comprender de qué se puede tratar el libro. Entonces vemos allí en la portada un símbolo muy universal del tiempo y es un reloj de arena, ¿cierto? Y vemos otro elemento muy puntual dentro de la portada y es precisamente un hombre caminando dentro del mismo reloj de arena en un camino, ¿cierto? Que obviamente es fabricado por esa misma arena, o sea, por el mismo tiempo, donde va dejando unas huellas y donde va avanzando. Entonces ahí está representando obviamente el presente de la persona durante su camino, el pasado que va dejando y el futuro que tiene por delante. Y por eso al finalizar en la parte del reloj de arena, arriba está esa montaña haciendo alusión a lo que nos explicaba el mismo San Agustín de cómo entender de la eternidad de Dios. Cómo es que Dios
Dios siendo un ser eterno, puede estar presente en nuestro presente. Y San Agustín lo mencionaba de una imagen, desde una imagen muy bonita, y era como que Dios estuviese parado en una montaña, y desde esta montaña se puede observar el principio del camino, el final del camino y durante todo el proceso del camino, y todo esto lo puede ver al mismo tiempo. Entonces, por eso quise colocar como esa montaña al fondo, con esa luz que representa precisamente eso, la eternidad, ese camino que vamos llevando hacia la eternidad. Entonces, son varios elementos, pero que de forma sencilla componen la síntesis de lo que se trata este libro: estar caminando en este tiempo como campo de batalla, pero con una mirada puesta en la eternidad. Muy bien, muy interesante esta cuestión. Ahora, y es el hombre, porque el que va caminando hacia la eternidad es el hombre, la persona humana, porque Dios está en la eternidad, está en el presente y estuvo en el pasado, porque como diría Santo Tomás de Aquino, es un acto puro, por lo tanto, no tiene, por ejemplo, el tiempo no lo acaba como en los seres humanos. El final del tiempo para un ser humano es la muerte bajo las, la cuestión científica, porque su libro también habla un poco de ciencia, pero para el tiempo de Dios ya es la eternidad, es decir, es un infinito igual que Él. Y nosotros sí estamos colocados en un tiempo de nuestra propia existencia. Y también dentro de lo plano terrenal también hay un tiempo que termina, es decir, nuestra muerte. Lógicamente no estoy por el lado de Jean-Paul Sartre, que dice que el ser, que primero está la esencia y luego la existencia. No estoy por ahí. Y que después de la muerte viene el ser. La visión es al contrario. El ser está durante toda nuestra vida porque no se separa de nosotros, ni tampoco en la muerte porque creemos en la trascendencia. Jean-Paul Sartre no cree en la trascendencia. Muy bien. En su libro hay un campo de la filosofía. Ahora, ¿cómo fue la experiencia sobre la muerte y el tiempo? Hablo de la muerte porque hoy se ha hablado, por ejemplo, no se quiere hablar de la muerte. Los santos nos hablan de la muerte, la filosofía como tal nos habla de la muerte. La existencialista de Camus, Jean-Paul Sartre, como que la muerte es el único que le da sentido a la existencia. Pero nosotros no vemos la muerte como la única que le da al ser, sino amamos la vida en esta tierra, pero también no le tememos a la muerte. ¿Y cómo ve la pregunta? Vuelvo a formularla. ¿Cómo fue la experiencia sobre la muerte y el tiempo? Bueno, mi hermano, me gusta mucho que hayas tocado este tema, porque de hecho lo abordamos bastante en el libro, pero no para causar como temor ni nada de eso, sino más bien para crear conciencia, porque como bien lo decías, hermano, hoy en día no gusta hablar de ello. ¿Pero por qué? Porque la gente prefiere acallar su conciencia para no tener que pensar en qué es lo que ocurre después de, sino única y exclusivamente concentrarse en un supuesto. Hay que vivir el ahora, hay que vivir el presente, que enseguida vamos a hablar de pronto un poco más de eso, pero hablando específicamente sobre eso que preguntas de la muerte y el tiempo, a ver, para mí la experiencia de la muerte me hizo tomar conciencia de que el tiempo no es infinito, primero que todo, y mucho menos es negociable, ¿cierto? O sea, nosotros no podemos tomar la decisión de cuándo comenzamos a existir. Por ejemplo, como dice mi gran amigo San Agustín, Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Entonces nosotros tomamos la decisión de cómo vamos a transcurrir en el tiempo, no la cantidad de tiempo en el que vamos a transcurrir, ¿ya? Entonces, en esa etapa mía de ateísmo y del ocultismo, la muerte era simplemente un muro absurdo, una especie de apagón definitivo, sin creer, como bien lo decías, citando a estos filósofos, que no hay nada después de, no hay una trascendencia, ¿cierto? Pero entonces eso a mí me llevaba a vivir con angustia, porque yo trataba entonces de llenar mis días con cosas muy superficiales, pero obviamente esto no iba a calmar ese vacío, ¿ya? Entonces, cuando yo vengo a descubrir la fe dentro del catolicismo, yo descubro que la muerte no es el fin, sino que es un paso, un umbral. Y ojo, porque fíjate, hermano, que cuando yo estuve en el ocultismo, a mí me encantaba el tema, por ejemplo, del vampirismo, pero yo ahora vengo a darme cuenta que me gustaba tanto era por ese deseo de trascendencia, porque
hay algo dentro de la filosofía oscura del vampirismo que es precisamente eso, ese deseo de que con la muerte no haya un final, sino que haya un después de. Y de hecho también hay una frase robada del cristianismo que se adopta en este tipo de cosas, y era en latín mors principium est, la muerte no es el final, es el principio, pero era un principio. ¿Cómo? ¿Ya? Un principio alterado, un principio de hecho desordenado, no hacia la perfección, sino más bien a la involución del mismo ser, ¿ya? Pero era un deseo, un anhelo de trascendencia, de que no se acabe todo con la muerte, mientras que con el cristianismo uno desde la misma filosofía y la teología comienza a comprender el real sentido de lo que sería entonces la eternidad. Y por eso nosotros decimos, claro, la muerte no es el fin, pero sí es un paso, es un umbral que nos introduce en la eternidad. Entonces, entender esto transforma radicalmente la manera de vivir. Por eso es que muchos no lo hablan, porque es que el que empieza a hacer conciencia de esto, inevitablemente tiene que transformar su manera de vivir, porque ya no se trata de simplemente exprimir y exprimir minutos como si fueran lo último y lo único que tenemos, sino que se trata de vivir con sentido, sabiendo que cada instante es una semilla de eternidad. Entonces, la muerte deja de ser un verdugo y se convierte precisamente en una maestra que nos recuerda el valor sagrado del tiempo. Y ojo, no hablando aquí pues de cómo se habla en México, de la supuesta Santa Muerte, ni nada de eso, sino es del respeto que obviamente como un novísimo de la Iglesia Católica nosotros lo entendemos, como ese paso entre lo que es el transcurrir del tiempo para pasar a lo que es la eternidad, dependiendo de cómo la queramos obviamente vivir allí. Mientras usted estaba hablando de eso, yo pensé en una cosa. Por ejemplo, en el cristianismo da la casualidad que los mártires eran fuertes porque no le tenían miedo a la muerte. Precisamente cuando no se habla de la eternidad, las personas le temen a la muerte. ¿Por qué? Porque dicen que la muerte es el final, pero cuando se tiene dos cosas en la mente, la eternidad y la parucía, es decir, la segunda venida de nuestro Señor, ahí la gente no le teme a la muerte y ahí la gente se vuelve más valiente. Alguien mexicano me preguntaba, ¿hoy los católicos de México serían capaces de entregar la vida como hace algunos años los cristeros? Yo le dije, desafortunadamente no lo veo. Desafortunadamente no lo veo porque la gente no se une al sacrificio de Cristo en la cruz. No se entiende la palabra oración. Tampoco se entiende la palabra intencionalidad. La intencionalidad viene de Aristóteles, viene de Platón y pasa por Santo Tomás de Aquino y llega hasta la filosofía. Es más, la intencionalidad pasa hasta la filosofía, que es extraño pero interesante, la filosofía de hoy, es decir, la filosofía posmoderna. Hablemos un poquito de un tema que lo ha manejado muy bien tanto en el libro como en conferencias y en otros videos. Hablar un poco del ateísmo. Ok, y bueno, hablando un poco hermano del tema del ateísmo, lo hablo desde la experiencia porque yo fui precisamente ateo varios años. Yo aquí en Medellín fundé una comunidad que se llamaba CAMP, Comunidad Ateísta de Medellín. Entonces yo no me conformaba únicamente con ser ateo, yo le enseñaba a otros a hacerlo y les daba los argumentos. Pero yo tampoco duré mucho allí, en el ateísmo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había argumentos que no me terminaban de cerrar del todo. Y como no me terminaban de cerrar, terminé fue abrazando el agnosticismo. Pero mientras yo estuve en el ateísmo, yo pensaba que Dios era solamente un consuelo para débiles y que la verdad era simplemente una construcción humana. Pero ojo, es que el ateísmo nunca va a llenar ese vacío existencial. Más bien es al contrario. Cuando más uno intenta negar a Dios, más se termina sintiendo ese sinsentido. ¿Ya? Yo ayer lo subí en un video precisamente del padre Manuel Carreira, donde él habló en algún momento en una conferencia de que si el ateísmo es verdad, el universo es absurdo. ¿Ya? Y él citaba a varios científicos ateos, donde él mostraba que para ellos el universo tenía única y exclusivamente que llegar a la conclusión de ser absurdo, porque no tenía sentido. ¿Ya? Porque es que ese sentido no lo puede dar la ciencia. Ese sentido no lo puede dar la ciencia. Entonces, uno cuando toma también conciencia
de entender en realidad lo que son este tipo de pensamientos, porque a veces el ateo simplemente lo es porque se quiere hacer a sí mismo como ateo para no tener que abrazar ciertas responsabilidades ya desde la fe. Entonces hay algunos que prefieren ser ateos prácticos porque si yo soy ateo pues no tengo que cumplir con ciertos requisitos, no tengo que cumplir con esto y esto y esto. Entonces ahí es donde aparece el ateo que dice, que yo puedo ser bueno sin necesidad de abrazar una religión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces también desde aquí, desde la fe, se ha tratado de imponer algo que ni siquiera la iglesia lo enseña, ¿ya? Entonces a veces se imponen un tipo de religiosidades culturales como si fueran dogmas y a veces la gente desde afuera ve la fe como algo pesado, como una carga que no es necesaria, como precisamente por eso llegan a eso. No, es que yo puedo ser bueno sin necesidad de abrazar todo ese tipo de cosas, sin caminar, sin irme de rodillas 20 kilómetros para cumplir una promesa a una imagen de madera, por ejemplo, ¿cierto? Son el tipo de cosas que muchas veces se pueden llegar a decir por fuera, pero es porque no se entiende la fe y muchas veces nosotros no la explicamos. Entonces, yo entiendo a los hermanos que muchas veces pueden tener dudas o incredulidad, pero los entiendo en el sentido de que muchas veces a nosotros es a los que nos hace falta saber cómo abordarlos, cómo llegarles, porque no se llega al ateo con imposición, no se llega al ateo con juicio, no se llega al ateo con señalamientos. Y lo mismo pasa con otras personas que puedan estar alejados o fuera de la fe. No se les llega así. Primero se llega con amor, con comprensión y sobre todo con esto, escuchando qué es lo que creen, por qué lo creen o por qué no creen en lo que no creen. Y muchas veces se va a dar uno cuenta con los argumentos o las objeciones que tienen, que simplemente son cosas que escucharon o vieron por ahí en un meme de internet, o porque les trataron de imponer cosas que ni siquiera enseñan la fe, o por leyendas negras. Muchas veces la gran mayoría de argumentos que tienen o son emocionales o son simplemente por cosas que les dijeron que incluso son mentiras y que no enseña la iglesia. Entonces también hay una falta de honestidad de muchos de ellos en no estudiar la fe de forma coherente para ver en realidad si esto que me están diciendo, si yo voy a la fuente, es verdad que lo dice o no lo dice, ¿cierto? Si esto es lo que enseñan, se supone que es la iglesia, porque entonces un ateo puede hablar con una persona por fuera y se dar cuenta que dentro del mismo cristianismo, si habla con un católico, con un protestante, si habla con un testigo de Jehová, si habla con un mormón, si habla con un adventista del séptimo día, y eso que dentro de los mismos protestantes, si habla con un luterano, si habla con un calvinista y los para todos juntos, todos le van a dar un montón de razones y un montón de criterios y de doctrinas diferentes. Entonces el que está por fuera de la fe, ¿qué hace? ¿Yo a quién le creo? Entonces yo puedo ser bueno sin necesidad de ser religioso, porque veo a todos los que son y entre ellos mismos se contradicen. Nuestro Señor Jesucristo decía que, Padre, que todos sean uno para que el mundo sepa que tú me has enviado. ¿Cómo el mundo va a saber que vino y que en realidad existe nuestro Señor Jesucristo si estamos irremediablemente tan divididos dentro de la misma fe? Si todos terminamos pensando un montón de cosas diferentes. Entonces, si nosotros no abordamos primero a la persona desde el amor y luego en lo que tenemos en común, que por ejemplo con el ateo sería la parte racional, y hay que hablarlos, por ejemplo, primero desde el sentido común y desde la honestidad intelectual, y ahí sí, hablemos de forma ordenada. Entonces, por eso yo digo, yo entiendo mucho a estas personas que pueden estar alejados de la fe, pero cuando hay honestidad intelectual, cuando en realidad quieren llegar a la verdad, no cuando simplemente utilizan el ateísmo o el agnosticismo como una excusa para poder tener una vida de pecado. Hay una cuestión muy interesante en la cuestión de la existencia, ¿sí? Que todos los existencialistas la tienen, es buscar fundamental lo que son. Por ejemplo, Sartre, Camus buscaban su propia existencia y hacían proyectos de su propia existencia. También, lógicamente, Soren Kierkegaard, que fue un gran existencialista, y que no solamente eso, sino también lo tomó el padre Fabro para hacer todo el tomismo intensivo. Y hay uno también muy interesante que es San Agustín. San Agustín es un existencialista. Lógicamente, si somos honrados filosóficamente, se adelantó a Enato de Cal, buscando el sujeto que busca el conocimiento. Fue el primero que colocó eso. Y es muy interesante porque tanto lo grande como los errores emanan de la visión cristiana. Eso es muy interesante. Quedó como patas arriba. Ah, entonces, dentro de la visión cristiana, el existencialismo es importante. Pero hay algo que le dio el existencialismo, de cualquier tipo de existencialismo, es buscar porque la filosofía se estaba volviendo muy racional.
Entonces se habla de lo razonable, de la racionabilidad, pero se está olvidando el afecto y las existencias. Y por eso los existencialistas le daban eso. Lo que usted decía, llegaban a un tiempo donde caían en falta de sentido de la vida. El sentido de la vida. Los existencialistas estudian mucho el sentido de la vida. Por eso nos gusta mucho un San Agustín, porque habla del corazón. Así sea de sus escritos teológicos, así sea de sus escritos apologéticos, así sea de sus escritos, de los escritos bíblicos, o de los filosóficos, o de su obra magna, Las Confesiones. Yo te buscaba y tú estabas dentro de mí. Yo iba y te buscaba y estabas dentro de mí. Algunos hablan que buscaba a Dios, otros que hablan a la verdad, pero para él la verdad era una persona. Pero el mismo Ratzinger, que como tú sabes, hace una tesis doctoral sobre la filosofía en San Agustín de Hipona. Y él dice, San Agustín buscaba la verdad. Buscaba la verdad. Recordemos que Ratzinger es el que lucha contra todo ese tipo de relativismo. El existencialismo está en búsqueda. Por eso vamos a una pregunta existencial. Se nota que me gusta la filosofía. Pero vamos a hacer una pregunta que es no tanto filosófica, sino más de la experiencia. ¿Cómo puede reflejar el tiempo y la expresión existencial en su obra? Claro, mi hermano. Es que, a ver, creo que lo estabas enfocando muy bien y en ese sentido yo diría como lo expresó nuestro queridísimo San Juan Pablo II. Él habló fides et ratio, fe y razón, como las dos alas que nos pueden llevar obviamente a la salvación, hacia el cielo. Y uno con una ala mocha no puede volar. Entonces nosotros no podemos ser ni fideístas ni en extremo racionalistas. Nosotros tenemos que estar bien enfocados en una buena balanza. Y hablándolo desde la pregunta en sí misma, como lo estás planteando, mi hermano, de cómo se puede reflejar entonces el tiempo en la misma existencialidad. A ver, partamos de lo siguiente. El tiempo básicamente a nosotros nos muestra una fragilidad, ¿ya? El tiempo, digamos que si el tiempo fuese un espejo, nosotros en ese espejo veríamos fragilidad. ¿Por qué? Porque es que el tiempo nos recuerda que nosotros no somos dueños absolutos de la vida, ¿ya? Y ahí entra entonces el tema de la existencialidad. ¿Por qué? Porque es que a nosotros la vida se nos apaga y nosotros no lo podemos evitar. Y nosotros el tiempo no lo podemos retener, nosotros no lo podemos controlar, pero al mismo tiempo, el tiempo mismo nos refleja también, aparte de nuestra fragilidad, nos refleja nuestra libertad. Entonces fíjate que es contraponer esto tan teso que hay ahí, entre fragilidad y libertad. De hecho, debería hacer un video que se llame así, fragilidad versus libertad, porque es que las dos están en el mismo campo de batalla, que es precisamente el tiempo, ¿ya? Entonces, en el tiempo nosotros decidimos. Ese es el punto. Nosotros en el tiempo, ¿qué hacemos? Decidir. Todo el tiempo estamos decidiendo. Incluso desde que nosotros mismos nacemos, estamos decidiendo, ¿ya? Nosotros nos vamos configurando en quiénes somos, ¿de qué manera? Tomando decisiones, ¿ya? Tomando decisiones. Incluso aprender es tomar la decisión de aprender, ¿ya? El niño, cuando está chiquito y quiere aprender a caminar, hay un deseo, porque vio a alguien caminando y quiere imitar. Ahí ya hay un deseo. ¿Y ese deseo en dónde lo está tomando? En el mismo tiempo. Entonces, el tiempo es profundamente existencial, ¿ya? Por eso me gustó cómo enfocaste la pregunta, hermano. El tiempo es profundamente existencial. Es la condición que precisamente nos obliga a preguntarnos todo el tiempo, y valga la redundancia, ¿cierto? ¿Qué hago con mi vida? Si algún hermano está viendo en este momento este video, me gustaría que al finalizar pudiéramos preguntarnos eso. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo en este momento con mi vida? ¿Ya? Si a nosotros nos hicieran la pregunta hoy, si nos dijeran que mañana es la parucía, mañana es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, mañana se acabó todo, mañana es el fin de los tiempos. Fíjense que mucha gente le gusta hablar del fin del mundo, y Jesús no habló del fin del mundo. Cuando hablan de temas apocalípticos, lo hablan en términos de que se fuese a acabar todo lo que conocemos como realidad material, ¿ya? Pero es que Jesús habló algo muy puntual. Jesús habló del fin de los tiempos, ¿ya? Sí. Jesús habló del fin de los tiempos. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo con mi tiempo? Si me dijeran que mañana es el fin de los tiempos,
¿qué decisiones tomaría yo en mi vida el día de hoy? Por eso Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora. Jesús habló mucho de tiempo, lo que pasa es que no lo está hablando en estos términos, pero lo habló así. Nosotros ¿qué entendemos por minutos, por horas, por meses, por un calendario? Nosotros ahí estamos midiendo el tiempo. Nosotros ahí tratamos de medir el tiempo. Y Jesús nos dijo, nadie sabe el día ni la hora. Por eso la iglesia siempre nos invita a que el tema de la conversión debe ser hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Nosotros no sabemos si mañana va a ser el final de los tiempos en general para todos o el mío propio. ¿Ya? Si fuese el mío propio, ¿qué decisiones tomaría yo el día de hoy? Qué bueno que pudiésemos preguntarnos esto. Y si nos preguntamos esto, ya estamos haciendo un ejercicio filosófico existencial. Porque nos estamos preguntando racionalmente qué es lo que estoy haciendo con mi tiempo, pero eso nos lleva a un campo espiritual y existencial de saber obviamente, listo, mi trascendencia entonces cuál va a ser. Y si yo no he entendido todavía qué es lo que sigue después de la muerte, del momento en el que finaliza el tiempo, ¿ya? Cronológico, entonces me está faltando investigar algo, listo. Entonces, ¿cómo me estoy gastando el tiempo? El mismo Heidegger, ¿qué decía? El hombre es un ser para la muerte. El mismo Heidegger lo decía. Y justamente en esa conciencia del límite es donde aparece un desafío, y es darle sentido al presente. Siempre decimos, como decíamos ahorita, hay que vivir el presente, hay que vivir en la actualidad, viva el hoy. Pero eso es lo que menos hacemos, porque siempre vivimos con la mente enfrascada en el pasado o en lo que vamos a hacer en el futuro. Pocas veces en nuestra vida nos ponemos a pensar en realidad en nuestro presente puntual, en ese ahora específico, ¿ya? Entonces, a nosotros el tiempo nos pone en una encrucijada, ¿ya? Pero también nos invita a trascender. Entonces hay que aprender a hacernos aliados del tiempo. Ese es el gran reto, y yo creo que el libro es un manual, una especie de brújula que nos enseña precisamente a eso, cómo volvernos aliados del tiempo, para dejar de verlo como un enemigo que todo el tiempo está persiguiéndonos y del cual no podemos escapar. Vamos a continuar. Hay como un puente en su respuesta a la siguiente pregunta. Vivir el presente. Ahora, ¿vivimos el presente con la mirada a la eternidad? Es la pregunta. Precisamente esa es de las primeras cuestiones que yo abordo en el libro, para poder sentar las bases y que se pueda comprender todo el desarrollo posterior en el libro. Y yo inicio hablando de un concepto que quise abordar allí, y es la paradoja del presente. A veces no nos paramos a pensar que el presente puede ser visto como una paradoja. ¿Y por qué yo lo planteo como una paradoja? Y es por lo que decía anteriormente, es porque casi nunca vivimos en el presente. O sea, o nos quedamos atrapados en el pasado, o vivimos angustiados por el futuro. Entonces, a nosotros el presente se nos escapa. Si yo le pregunto a alguien qué es el presente, y la persona simplemente me responde, es el ahora, esa respuesta es de que en el pasado. Entonces, ahí es donde se convierte en una paradoja, porque el presente, siendo lo único real que tenemos, es lo que menos podemos nosotros atrapar. Porque cuando nosotros pensamos en el presente, deja de serlo. Se convierte en un pasado al que no podemos volver, al que no podemos regresar, ¿ya? Y si pienso en el próximo, en el futuro inmediato, ¿ya? Entonces tendríamos que hacer un ejercicio, digamos, un suicidio intelectual, entre comillas, por así decirlo, pero que te cuento, hermano, que fue eso lo que, de las cosas que me motivó a escribir el libro. O sea, yo lo conversaba con mi esposita, ¿ya? Todas estas disertaciones. Y cuando llegó a mí esta pregunta, y es, ¿será que vivimos en el futuro? No vivimos en el presente, sino que ¿será que estamos viviendo en el futuro? Porque es que yo tengo que, para yo poder vivir en el presente exacto, yo tengo que pensarlo a futuro. Aquí lo agarré, y creemos que supuestamente lo agarramos. Entonces estamos viviendo es en el futuro, porque siempre nuestra mente está allá, pensando en lo que sigue. Listo. Yo se lo comentaba a mi esposita, y ella fue la que me motivó, que combinar eso, la respuesta a eso, me llevaría precisamente a una investigación que tenía que ver con toda esa lucha que yo venía arrastrando contra el tiempo desde que vivía en ese ateísmo. Entonces, por eso fue que fue la motivación de empezar a escribir el libro, para responder a esa pregunta. ¿En realidad vivimos en el futuro? Y de ahí surgió la paradoja del presente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del presente, pero viviéndolo con una mirada hacia la eternidad, no hacia el futuro, ahí cambia la ecuación. Porque nosotros tratamos de entender el presente siempre pensándolo de forma cronológica, pasado, futuro, entonces tratamos de ubicar el presente en el medio. Pero cuando nosotros tratamos de ubicar el presente
con la mirada en la eternidad, nosotros ahí podemos cambiar esa concepción que tenemos, ¿ya? Porque ya el presente deja de ser un instante vacío, sino que se convierte en una oportunidad de hacer lo que nos pidió nuestro Señor Jesucristo. Se convierte en una oportunidad para amar, se convierte en una oportunidad para crecer, se convierte en una oportunidad para encontrarnos con Dios. Y esa es la clave, vivir el presente como un anticipo de la eternidad. Que nuestra mirada en el presente no sea enfocada en el pasado y en el futuro, sino que nosotros podamos ubicarnos en la eternidad. Porque, ¿cómo vive Dios? ¿Qué es lo que nosotros siempre decimos de Dios? Que Dios es un eterno presente, ¿cierto? No un eterno futuro, ni un eterno pasado, no. Dios desde el mismo Éxodo nos dijo, yo soy el que soy. Y ese tipo de expresión de Dios ya nos está hablando de eso, de ser un eterno presente. En Dios no hay pasado, en Dios no hay un futuro. En Dios simplemente es. Dios es el que es, ¿ya? Entonces, si nosotros también tenemos un anticipo de la eternidad, que es el presente, nosotros tenemos que aprender a mirar el presente con ojos de eternidad, no con ojos cronológicos de pasado y futuro. Aunque lo entendamos, es simplemente nosotros empezar a hacernos conscientes de ello, de que la única realidad que nosotros experimentamos y que vamos a tener no es única y exclusivamente dentro de la parte cronológica. Y ahí en el libro tratamos de abordar precisamente este tema de la paradoja del presente para tratar de explicar esto un poco mejor. Vamos a pasar a una pregunta muy interesante. ¿Cómo se conecta la ciencia y la filosofía moderna en tu libro? La ciencia y la filosofía moderna en tu libro. Bien, gracias por la pregunta, mi hermano. Bueno, a ver. Partamos de lo siguiente. Yo en el libro trato de conectar la ciencia, la filosofía y la fe, desde el mismo sentido común, desde la experiencia. Así que el libro puede ser tanto leído por un académico como también por una persona sencilla, del común. Entonces yo trato de expresar lo que cuento y lo que hablo en el libro de una manera muy sencilla, para que pueda ser entendido por muchas personas, pero que tampoco es que el académico vaya a pensar que es un libro de kindergarten, pues entonces no se va a poder nutrir de alguna manera de este, ¿cierto? Entonces yo trato de tener como ese justo medio a la hora pues de abordarlo, pero sí, abordo en el libro entonces también el tema de la ciencia. ¿Por qué? Porque es que, a ver, la ciencia nos habla a nosotros del tiempo como una dimensión, ¿cierto? Es una dimensión del universo, algo ligado al espacio, la materia y la energía. Por ejemplo, nosotros la física cuántica y la teoría de la relatividad nos han mostrado que el tiempo no es absoluto, ¿cierto? Sino que es relativo, nos lo decía ya Albert Einstein, ¿cierto? Que es dinámico y hasta misterioso. Entonces uno dice, bueno, la ciencia ya ha podido agotar esto. Pues no, porque entonces ahí entra, por ejemplo, la filosofía. Y la filosofía entonces llega y lo aborda como un problema de la conciencia. ¿No qué? Claro, porque lo aborda desde la conciencia en el sentido de la libertad y el sentido. ¿Ya? La libertad y el sentido. Y yo en mi libro trato de hacer dialogar estas perspectivas con la fe. Obviamente fue un reto, pero era un reto que había que orarlo, que había que estudiarlo, que había que leer a varios autores, que era lo que decían al respecto, ¿cierto? Porque es que recordemos que, como les dije ahorita, la idea principal e inicial del libro era poder responder esa pregunta, si estamos viviendo en el futuro. Entonces empieza esto como una disertación filosófica, pero hay que meterse en varios ámbitos del saber, del conocimiento, para poder llegar a tener como conclusiones más objetivas, y no simplemente desde la subjetividad o la interpretación que uno le quiera dar por uno mismo, ¿cierto? Entonces, cuando yo trato de hacer dialogar esas perspectivas con la fe, me doy cuenta que la ciencia y la filosofía nos muestran hasta dónde llega lo medible, ¿ya? Y lo pensable. Lo medible desde la ciencia y lo pensable desde la filosofía. Pero la fe nos abre a nosotros la puerta a lo que está más allá, ¿ya? El porqué último de las cosas, la finalidad de la existencia. Entonces mi propuesta en el libro es que no hay un choque, ¿ya? Sino que es más bien una complementariedad, ¿ya? La ciencia nos dice cómo funciona el tiempo, la filosofía nos pregunta qué significa, pero la fe nos revela hacia dónde nos conduce. Entonces cada uno nos muestra una realidad
específica sobre el tema del tiempo. Te lo pongo como un ejemplo, un libro. Yo desde la ciencia cojo un libro y yo puedo identificar de qué material está hecho, ¿ya? Qué herramientas se pueden haber utilizado, cuánto mide el libro, ¿cierto? De qué está hecha la portada, de qué están hechas entonces las hojas, la tinta con la que se haya escrito o con la que se haya impreso. A mí eso es lo que me va a decir la ciencia, ya me va a medir y me va a dar datos, ¿cierto? Cuántas páginas tiene el libro, listo, en ese orden de ideas. A mí, por ejemplo, la filosofía me puede mostrar otro tipo de respuestas acerca del libro, me va a llevar a pensar y a reflexionar entonces qué significa lo que está escrito en el libro, pero ese significado a mí no me lo da la ciencia. Entonces la ciencia tiene un límite, pero la filosofía, donde yo entro a leerlo y a pensarlo, desde allí leyéndolo, desde mi interpretación, me puede llegar también a un límite, y ese límite de mi propia interpretación. Porque resulta que si yo lo que tengo en mis manos es una novela, ¿cierto? Una novela romántica, yo no voy a entender la intención específica del autor, ni para quién estaba escrito, ¿ya? Ni qué era lo que estaba sintiendo el autor en el momento que escribió cada una de esas líneas. Eso no me lo dice ni la ciencia ni la filosofía, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas también podemos ver que hay campos de conocimiento que nos pueden exceder y que hay límites. Entonces, en el libro yo trato de mostrar, dentro del tiempo y la mirada que nosotros tenemos a la trascendencia y a la eternidad, cuáles son los límites de la ciencia, pero qué cosas valiosas podemos obtener de allí para comprender algo mejor. Cuáles son los límites del pensamiento filosófico ante el tiempo, pero qué podemos extraer de allí nosotros también de valioso para poder complementarlo con lo que nos enseña a nosotros la teología, ¿ya? Entonces la teología se sirve también de la ciencia y de la filosofía para poder dar a entender realidades teológicas de una manera muchísimo mejor. Muy bien. Vamos ahora a algo muy interesante. Otra pregunta. ¿Cómo puede explicar el tiempo litúrgico y la vivencia espiritual del libro? Bien, de hecho es de los capítulos que más me gustó escribir del libro, porque cuando yo empecé a escribir el libro yo no sabía que iba a escribir ese capítulo. Fue en un momento en el que yo estaba pensando, yo, bueno, ¿cómo entender el tiempo de Dios? Nosotros tenemos la concepción, Dios es eterno, ¿cierto? Pero sabemos que Dios entró en el tiempo y lo entendemos desde la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios también estuvo en el tiempo, como dice San Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Dios se hizo carne y estuvo en el mismo tiempo y habitó entre nosotros. Dios anduvo también dentro del mismo tiempo. Entonces yo pensaba, bueno, ¿cómo puedo yo explicarle a los hermanos el tiempo de Dios? ¿Ya? ¿Cómo puedo explicarle a los hermanos el tiempo de Dios? Sin necesidad de simplemente decir, no, es que Dios es eterno y como Dios está en todo, entonces también está en el tiempo, me lave las manos y entiéndelo como quiera, ¿cierto? Eso sería un simple vago sí porque sí. Y yo no quería dar un sí porque sí en el libro. Entonces, orándolo, el Señor me fue colocando la respuesta de cómo tenía que abordar ese capítulo. Y fue desde la liturgia. Entonces ahí vemos la hermosura de lo que es también nuestra santa fe católica, porque la liturgia es la forma en la que Dios nos enseña a santificar el tiempo. Ojo, la liturgia es la forma en la que Dios nos enseña a santificar el tiempo. Un tiempo litúrgico es el tiempo de Dios en la tierra. Si nosotros vemos lo que es un año litúrgico de la fe católica, nosotros vamos a atravesar durante varios momentos muy hermosos, ¿cierto? Nosotros vamos a estar en el tiempo, mira que siempre se habla así en la iglesia, tiempo de Cuaresma, ¿cierto? Tiempo de Adviento, tiempo de Pascua, tiempo ordinario. Entonces fíjate que nosotros siempre vamos a ver en el año litúrgico diferentes tiempos litúrgicos, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces es el tiempo de Dios en la tierra y cobra completamente sentido desde este ámbito. Y te voy a poner un ejemplo muy puntual en la misa. Fíjate, mi hermano, nosotros en la misa podemos irnos al pasado, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo en una Eucaristía? Nosotros estamos viviendo en la Eucaristía la crucifixión nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. No es otra crucifixión, es la misma, ¿ya? Y nosotros mismos estamos viviendo ese momento
el momento en el que Jesús, nuestro Señor, fue crucificado, que fue en un momento específico del pasado, pero nosotros lo volvemos a vivir en cada Eucaristía, ese mismo momento. No es como algunos dicen, los católicos vuelven a crucificar a Jesús. No, estamos viendo ese mismo momento pasado, pero Dios es todopoderoso y nos lo puede hacer presente en el momento de la misa, en el momento de la Eucaristía. Entonces fíjate que nosotros en la misa vivimos ese momento del pasado, ¿cierto? Vivimos el presente eucarístico, porque nosotros estamos comulgando el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo en ese presente eucarístico. Pero estamos viviendo también el futuro, que es el cielo en la tierra. ¿Cómo se le llama a la misa? El cielo en la tierra. Y se le ha llamado así tanto en la tradición de la fe católica como en muchos autores. Por ejemplo, Scott Hahn, converso a la fe católica, impresionante, en su libro de la Cena del Cordero, nos muestra cómo, por ejemplo, todo el Apocalipsis es un relato de la Santa Misa. Y lo explico de una manera que uno, de verdad, que le vuela la cabeza. Entonces nosotros también en la Eucaristía estamos viendo ese futuro del cielo, ¿ya? Entonces se unen, la cruz de Cristo, la Eucaristía y el cielo se unen en un solo acto. Y ese acto es el tiempo de Dios en la tierra, porque ese solo acto que es una liturgia, ¿ya? Entonces la liturgia, el tiempo litúrgico es el tiempo de Dios en la tierra, pero nosotros lo experimentamos en cada liturgia específica, cuando nosotros vivimos la misa, porque a la misa no se va, ¿ya? La misa hay que vivirla, no simplemente es, fui a misa, o escuché misa. No, viví la misa. Hay que vivir la misa, porque nosotros vivimos ese pasado que ya ocurrió, vivimos el presente en el que estamos transcurriendo y vamos a vivir ese futuro que viene en camino. Entonces nosotros de la misma manera, ese tiempo de Dios en la tierra, que es la liturgia, pues también hay que vivirlo, ¿ya? Entonces entender esto nos va a ayudar a descubrir, nuevamente lo digo, que el tiempo no es un enemigo, sino que el tiempo es también un encuentro con el Eterno. Es un espacio de encuentro con el Eterno y con la eternidad. Muy bien. Hay algo muy interesante que es la liturgia de las horas, también conocida como el oficio divino, espiritual de la Iglesia Católica. ¿De qué se trata? Que a lo largo del día se santifica el día a través de ¿qué? De los salmos y también de cánticos, algunos inspirados de la Sagrada Escritura, otros de los santos padres de la Iglesia. Por ejemplo, las horas canónicas. Canónica viene de sagrado, pero también canónico viene de lo instruido o de lo colocado. Por ejemplo, filósofos canónicos son los más estudiados. Existe las vísperas, laudes y completas. Estas son las laudes, las vísperas, las vísperas y las completas son las que también nosotros como laicos podemos hacer. A ver, si yo te pregunto de todo el libro, ¿cuál es el mensaje central del libro? ¿Usted qué me cuenta? Mi hermano, a ver, el mensaje central del libro es una invitación, más bien, es una invitación. Y yo se lo decía la vez pasada a un hermanito, y es que la mejor forma de entender cuál es la invitación del libro es leyendo la contraportada. ¿Te parece que la leamos y me des tu opinión entonces más bien al respecto? Te voy a decir entonces la contraportada, que la tengo aquí. Te la voy a leer textual, hermano. Mira, la contraportada del libro dice de la siguiente manera. Dice así: ¿y si todo lo que crees sobre la vida, el tiempo y la muerte está equivocado? O sea, desde ahí, fíjate que ya arrancamos con una pregunta muy puntual, ¿cierto? Podemos estar equivocados sobre lo que hasta ahora hemos creído al respecto. Entonces digo así: desde muy joven algo me inquietaba. Una voz silenciosa que me preguntaba si todo esto, nacer, crecer, sufrir, morir, tenía algún sentido. Esa pregunta me llevó por los abismos del ateísmo, el agnosticismo y el ocultismo. Busqué respuestas en la ciencia, en la magia, y cuanto más creía saber, más me consumía el vacío. Creí que Dios era una ilusión. Creí que el alma era un mito. Creí que el tiempo era un verdugo, hasta que enfrenté lo único que nadie puede ignorar: la eternidad. Este libro no es una prédica, es una declaración de guerra contra el sinsentido.
una confesión brutal de quien lo probó todo y volvió con certezas que nadie quiere oír, pero todos necesitan. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar en este mundo, si alguna vez te preguntaste por qué estás vivo, si alguna vez el silencio del universo te pareció demasiado profundo, este libro es tu espejo y puede que no salgas igual después de enfrentarlo. Entonces, esa es la contraportada. Entonces, mi hermano, repito, este libro no es una prédica, pero tampoco es un libro académico, ¿ya? Es más bien un testimonio de vida, porque de hecho, sobre el final del libro está el relato completo de mi testimonio con detalles, fotos y muchas cosas que, por ejemplo, no he contado en algunas veces que he contado mi testimonio en algunos canales. Entonces también el libro viene con esa reflexión profunda sobre algo que todos compartimos, y es el tiempo y la pregunta por lo eterno. Entonces yo estoy seguro de que los hermanitos que lean el libro no solamente van a encontrar respuestas, sino que van a encontrar también un desafío personal, ¿ya? De vivir de una manera distinta, pero con una mirada puesta en la eternidad. En síntesis, el punto central del libro es darnos cuenta de que el libro, aunque se llame Contra el Tiempo, la batalla por la eternidad, es para darnos cuenta que la batalla termina no siendo contra el tiempo, sino en el tiempo. Es aprender a hacernos aliados del tiempo para poder tener esta batalla contra el sinsentido, pero con una mirada en la eternidad. Muy bien. Hay una pregunta que es más que una curiosidad. Es, ¿cómo fue el proceso para escribir el libro? Claro, mi hermano. Pues a ver, el proceso obviamente fue bastante intenso, o sea, eso no fue de un día para otro, fue con altibajos, momentos en los que obviamente incluso pensé en no hacerlo. Pero bueno, para que esto como proyecto católico siempre surja, siempre tiene que haber oración. O sea, el proceso es intenso, y aunque yo haya en el libro mezclado filosofía, teología, testimonios personales, mucha lectura, lo más importante era la oración. Y yo siempre traté de escribir el libro cuando lo escribía en estado de gracia. O sea, que estuviera en gracia en el momento en el que yo me voy a sentar a escribir, ¿ya? Para que no fueran simplemente disertaciones personales, sino que yo pudiera en realidad tener ese Espíritu Santo de forma activa, para poder obviamente poder transmitir allí lo que fuera entonces voluntad de Dios y no mi propio criterio. Entonces no solamente fue un ejercicio intelectual, sino también un ejercicio espiritual, ¿ya? Y precisamente uno ahí es cuando muchas veces siente que no es ni siquiera uno mismo escribiendo, sino que el Señor iba mostrando qué era lo que había que decir, como lo comenté hace un ratico en el tema del capítulo sobre el tiempo de Dios en la tierra, mostrando cómo obviamente esto tenía que haber sido desde el tema de la liturgia. Hay una pregunta que estaba en la lista que no la he respondido, que es la siguiente, que no es ni siquiera pregunta, es una invitación a la gente a comprar el libro, que creo que eso es la finalidad de esta tu libro. Y da la casualidad que yo poco abro mi canal para invitar a la gente a comprar algo cuando no veo que es bueno. Entonces, invite a todos los que nos pueden escuchar ahora o después o durante esté el video, el link de tu libro por ejemplo, si yo estoy en Colombia, en Argentina, ¿cómo pido el libro a Amazon? Ya que aquí la gente va a una librería a comprar un libro. ¿Cómo lo pido y cómo llega? ¿Cuánto tiempo se demora para que la gente sepa? Bueno, mi hermano, muchísimas gracias, hombre, por esas palabras. Es gratificante precisamente uno darse cuenta de que el libro de uno puede llegar a muchas personas, a muchas personas y a muchos rincones del planeta. De hecho, por ejemplo, me llegó un mensaje de una hermana que lo había comprado incluso hasta en Japón, y me dice, wow, o sea, uno cuando lo está escribiendo uno no se imagina, hermano, que va a poder llegar a tantas personas, ¿cierto? Entonces, mi hermano, sí, ha sido Amazon una plataforma muy bonita para uno poder dar a conocer esos pensamientos que uno quiso de pronto ya plasmar de forma escrita y que puede llegar a muchas personas. Entonces eso es lo valioso de que una persona a través de un link pueda adquirir una obra como estas
bien sea en digital, como me decías, hermano, que lo adquiriste, de hecho, muchas gracias, o en físico, como muchos otros hermanos también lo han ya adquirido. Aunque la persona que quiera, por ejemplo, también puede entrar a Amazon, y en Amazon, en la parte de arriba, hay un buscador. Ustedes pueden buscar ahí William Toro contra el tiempo, y ahí mismo Amazon les va a mostrar entonces el enlace para poder adquirir el libro. Y entonces ahí les va a dar la opción de comprarlo tanto en digital como en físico. ¿Listo? Ahí van a ver la portada de la que se les hablaba pues ahorita a los hermanos. Entonces, nada, yo los invito, mis hermanos, a que si esta entrevista les ha gustado, si no han adquirido todavía el libro, pues los invito, mis hermanos, a que puedan entonces adquirirlo. Pues está allí disponible en Amazon. Como les decía, no es un libro académico, tampoco es una predicación así pues desde la fe, no porque una predica esté mal o no porque un libro académico sea mal, sino que es porque yo en el mío quería llegar a la mayor cantidad de personas con este tema, porque el tema del tiempo y la eternidad, aunque ya ha sido abordado en diferentes ocasiones, la gran mayoría han sido de una forma muy académica o con mucho tecnicismo filosófico o con mucho tecnicismo científico. Yo quería que fuera un libro desde la experiencia, desde el sentido común, sin dejar de lado la ciencia y sin dejar de lado obviamente la filosofía, que se pueden abrazar obviamente con la teología, pero en palabras sencillas, que la persona la pueda entender. Y en el mismo libro, por ejemplo, yo doy recomendación de otros autores para ir a leer. O sea, es un libro que no solamente te va a dejar con lo que se dio, sino que te voy a recomendar también otras personas que a mí me han servido mucho en mi caminar de fe y racional, mi caminar intelectual y de fe me han ayudado mucho. Entonces allí yo recomiendo otras obras, otros autores. Entonces, nada, ahí queda la invitación para los hermanos. Quien desee obviamente adquirir el libro, ahí está la gran posibilidad. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar? Depende mucho de Amazon. De hecho, hay unos hermanitos que me habían pedido aquí en Colombia precisamente el libro. Yo iba a hacer un pedido del libro de manera pues que uno tiene posibilidad de hacer un pedido que se llama copias de autor, ¿ya? Y le voy a pedir para mandárselos a las personas aquí en Colombia autografiados, pero hubo un dilema con ese tema de los envíos por, ¿cómo se llama? Envíos de autor, y se ha retrasado un poco, pero pues bueno, ahí está de todas formas, todavía los hermanitos esperando a que se los envíen. Apenas me lleguen a mí, obviamente yo mismo se los voy a enviar a los hermanitos pues así autografiados, eso solamente pues aquí en Colombia, pero en otros países así no tiene ningún inconveniente. Ya Amazon les dice específicamente cuánto tiempo se demora, creo que es más o menos una semana que se demora desde que hacen el pedido y les llega obviamente hasta la puerta de la casa a los que lo hacen el pedido de forma física. Muy bien, muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición, y le agradezco también esta entrevista. Muchísimas gracias a todos los que hasta el momento han acompañado y a los que nos van a acompañar para que manden esta entrevista a otras personas, y de una vez terminada la entrevista voy a subir el link que me acaba de mandar para que puedan comprar el libro. Que la pasen muy bien y hasta una oportunidad acá en Pensamiento Serio. Y recuerden, hasta para leer un libro siempre con pensamiento serio. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Que recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.